Bueno, pues antes de nada sumarme a todos los agradecimientos a la organización y sobre todo felicitar tanto al Ayuntamiento como a la propia organización, pues porque corren tiempos difíciles para las humanidades y sacar un año más un curso como este, pues la verdad es que no es fácil. Dentro de la organización, pues especialmente el agradecimiento para ti, Ignacio, por el cariño que siempre me ha demostrado y por la confianza. Y bueno, fruto de esa confianza, un poco la demostración es que hoy, pues gracias a ti, yo pueda estar aquí hablando pues, de un proyecto como es la Torre Gótica, ¿no? Quiero agradecer también a Jorge Martín, que es un joven historiador del arte, máster también en estudios avanzados, con el que he colaborado también en parte de varias de las cuestiones que vamos a ver un poquitín más adelante. No me quiero olvidar de Pablo Roda, que también hago extensivo el agradecimiento por la paciencia para poder visitar la torre el infinito número de veces que ha sido necesario. Y de todos los agradecimientos, pues quizá uno especial para Tere Thompson, porque sé que está por la sala, la he visto, porque quizá Teresa debería empezar a llamarse Santa Bárbara, que alguna vez nos hemos hecho la broma con eso, porque por el empeño que ha tenido desde el día 1 con la torre gótica, con restaurar la torre gótica de Alcañiz. Y yo creo que es una de las artífices principales en que todo esto que vamos a ver hoy, pues lo podamos ver. Ella ha sido una impulsora fundamental. Y en el apartado de la colaboración, pues desde siempre su humilde, callada ayuda incondicional, siempre amable, rigurosa y además eficaz. Pues Tere, muchas gracias. Bueno, la charla que voy a dar hoy dura menos que un partido de fútbol, con lo cual creo que lo podremos soportar todos, y haré un poco un repaso por la historia, por el estado, por lo que es el proyecto, qué novedades hemos podido encontrar. Al final, un pequeño cuestionario de preguntas que no hará falta responder más que en los corazones de cada uno, y una reflexión final que me gustaría que todos nos hiciéramos sobre lo que es la torre y sobre lo que es la arquitectura y la restauración en general. Me van a permitir que la exposición la haga levantado, porque me encuentro más cómodo viendo las diapositivas mientras les voy explicando. Bien. ¿Este se oye? Sí. Bueno, la torre de la iglesia de Alcañiz es bien de interés cultural, se declaró BIC en el año 88 y ha sido ya aprobada. Este proyecto ha sido aprobado por muchos organismos, por parte de los servicios técnicos municipales, por parte de la Oficina Técnica del Ministerio de Fomento, por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, se ha presentado en coloquios, se ha presentado en jornadas sobre restauración. Bueno. Y bien, este tipo de proyectos de restauración son proyectos en los que intervienen muchísimas disciplinas. Y una cosa es que algo sea multidisciplinar y otra cosa es que sea interdisciplinar. En este caso concreto tengo que decir que es absolutamente interdisciplinar. Nos hemos relacionado entre muchas de las disciplinas, ¿no? Una disciplina que está muy de moda, bueno, disciplina o materia que está muy de moda es el medio ambiente. Y hay una frase que dice que el medio ambiente, una frase que ahora mismo está muy extendida y que una de las versiones que existen es esta que pongo en pantalla, es que el medio ambiente no es algo que hemos heredado de nuestros antepasados, sino es algo que le debemos a nuestros herederos, que tenemos que mantenerlo. Esta frase circula por las redes sociales y yo, bueno, la suscribo de cabo a rabo, ¿no? Sin embargo, esta frase está sacada de las cartas de Atenas y las cartas de Venecia del año 31 y del año 64, cuando se refieren al patrimonio cultural. Bueno, para este proyecto han intervenido historiadores del arte, arqueólogos, geólogos, alpinistas para obtener las muestras de morteros y piedra de la torre,
petrólogos, topógrafos, técnicos restauradores, ingenieros eléctricos. Como podéis comprobar, pues es un proyecto en el que hay múltiples disciplinas, ¿no? ¿Por qué no? La restauración también tiene que ver con otras disciplinas como son la medicina, la estadística y, por supuesto, la filosofía. Bueno, vamos a entrar ya en lo que es la materia de la historia de la torre. Y la primera es que no sabemos ni quién ni cuándo inició la obra de la iglesia gótica y de la torre misma, ¿no? Aquí representamos lo que es la planta de la iglesia original, de la iglesia gótica. Más o menos la podemos determinar porque la descripción que hizo el notario de Alcañiz en 1704 o hacia 1704 en la tesorera, pues determina una serie de dimensiones para esa planta, ¿no? Entonces habla de que tiene 240 palmos de largo, 96 palmos de ancho y 120 palmos de alto. Bueno, este grafito que hay aquí es un palmo que hay en la propia torre gótica y que, si lo medimos, casualmente coincide bastante bien con lo que Zapater describió y con una serie de restos que ahora voy a explicar. Bueno, durante las sucesivas transformaciones que va teniendo la iglesia gótica, va habiendo varias, de mayor y menor entidad, pero quizá la más significativa sea la construcción de lo que es la actual Capilla de la Soledad, todavía cuando la iglesia gótica estaba. Bueno, otro paso fue el hacer ya la nueva planta. En 1736 se hace la iglesia prácticamente como la conocemos hoy. Pues aquí tenemos lo que es la Capilla de la Soledad, que todos conocemos, ¿no? Y bueno, pues en la actualidad la planta que tenemos es esta, con la torre, resto gótico, y este pequeño resto gótico que nos queda aquí, que es esa ventana que tenemos, la tenemos sobre la Capilla de la Soledad, y ese triángulo que estamos viendo allí es una vista desde abajo hacia arriba de ese triángulo que todavía hoy persiste como resto de la parte gótica. Bueno, y con todo esto, ¿qué quiero decir? Pues quiero decir que, conociendo la posición de la torre y de este resto, cruzado con la descripción que hizo Zapater, pues podemos ver que claramente coincide la descripción de Zapater con la realidad física con la que hoy nos encontramos. Bueno, la torre gótica está dividida en cuatro alturas. Consta de 171 peldaños y tiene 43 metros de altura. La escalera, desde la planta baja hasta la planta primera, es una escalera extramural. Desde esa escalera extramural accedemos a la planta primera, y en origen, no había escalera que conectara el nivel de la planta primera con el siguiente nivel. Esa conexión se hacía a través de una escalera o bien de cuerda o bien de palo. Era una escalera que se podía quitar, era escamoteable. De esa forma quedaba sin conexión directa la planta segunda con la planta primera. De ahí para arriba, pues bueno, tenemos los siguientes niveles, lo que es la planta, podríamos llamar noble, en la que hay unas ventanas con una tracería un poco más elaborada. En el nivel superior ya tenemos el cuerpo de campanas y luego ya finalmente la planta de cubierta. Bueno, pues haciendo secciones a las distintas alturas, lo que vamos viendo es un poco cómo se desarrolla la sección de los muros, y vemos la importante potencia de estos muros en lo que es la planta de la torre. A lo largo de la historia, la torre ha tenido cuatro accesos: uno, el que tiene actualmente desde la propia iglesia, el que tenemos desde el exterior, el que tuvo desde la propia nave de la iglesia gótica, y un acceso a la escalera extramural desde la propia calle. Bueno, vamos subiendo.
Y en este nivel ya podemos ver la escalera que en el siglo XVI se hace para poder conectar cómodamente el nivel de planta primera con la siguiente planta. La escalera aquí es este cilindro que tenemos aquí y este cilindro. Os pediría que grabarais en la memoria esta imagen porque un poquitín más adelante voy a recurrir a ella otra vez. Bueno, vamos siguiendo y de aquí, de la escalera esta que hablo del siglo XVI renacentista, ya pasamos a una escalera intramural que recorre ya el resto de la torre en toda su altura. Bueno, pues aquí vemos una de las primeras cosas que en época barroca se hace sin ningún tipo de pudor, y es cortar la torre gótica para poder insertar el nuevo muro de la barroca con el máximo ancho posible que el condicionante de la torre gótica y de la capilla de la Soledad tenía. Entonces, como alarde estructural, para sujetar la torre de aquí hacia arriba, hicieron este arco que tiene del orden de 1,80 m de canto para sujetar toda esa mole que tenemos sobre ese nivel. Bueno, llegamos a la planta noble. El suelo pues básicamente no existe, lo que tenemos como pavimento es el propio relleno de mortero de la plementería de la bóveda. Y en el cuerpo de campanas, pues bueno, el suelo vuelve a estar súper deteriorado, tenemos unas afecciones muy graves en los muros, hay unas plataformas con grasa que están alterando lo que es el estado de la piedra. Cortamos un poquito más arriba, aquí ya vemos que aparecen unas trompas para pasar de la planta cuadrada a la planta circular que tenemos aquí. Y bueno, pues la planta de cubierta. Aquí en la planta de cubierta, una cosa que, a pesar de que esta pantalla por su formato deforma un poquitín la proporción de lo que es la imagen, podemos comprobar que la geometría de la torre, aquí en la sala hay dos personas que me ayudaron a medir la torre y nos volvimos un poco locos para ver qué pasaba, porque la geometría de la torre desde luego no está escuadra, no hay, los 90 grados no están. Y bueno, aquí tenemos imágenes del último proyecto y obra que se realizó por el estudio de aquí de arquitectura de Murria Moreno. Se hace un proyecto en 1984, el estado de la cubierta era absolutamente precario. Aquí vemos todavía el exconjurador que se elimina en las obras del año 85. En esta época, o previamente a esta época, ya podemos comprobar los graves problemas de humedad que la torre tenía en su coronación. En el año 91, justo ahora hace 25 años de esta fotografía, esos problemas de humedad también eran manifiestos. Entonces, vemos un poco la torre, vemos cómo se encuentra en este momento y nos planteamos, ¿es necesaria otra intervención? Bueno, si vemos el gran volumen de la torre desde afuera, pues no se aprecia el estado de la misma, pero conforme nos vamos acercando, vamos viendo que la torre se encuentra seriamente afectada en varios elementos, como son las cornisas, las gárgolas. Las cornisas no son elementos puramente decorativos, las cornisas lo que sirven es para que ese agua que resbala por la fachada sea alejado de lo que es el propio plano de la propia fachada y no afecte y no progrese la erosión de la propia piedra. En imágenes mucho más cercanas que tenemos, que no tengo aquí, podemos ver que la piedra se ha erosionado con respecto al plano anterior del orden de 1 centímetro. O sea que es un azucarillo que no está estable a lo largo del tiempo. Bueno, si todavía damos una vuelta de tuerca más a la aproximación que venimos haciendo, estas imágenes están en orden de escala, pues vamos viendo que la materia de la que está hecha la torre, la piedra arenisca de la zona, pues ya presenta unos problemas de porosidad grandes. Esos problemas de porosidad lo que hacen es permitir el paso del agua,
con las sales que a veces lleva asociadas y bueno, provocando criptofluorescencias salinas, etcétera, 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 que deterioran o que incluso aceleran el avance del deterioro de la propia torre. Bueno, claro, un edificio que no está en uso, en principio tiende al deterioro. En las labores previas de limpieza de la torre, la brigada municipal sacó 5.000 kilos de palomina. 5.000 kilos de palomina tiene un componente agresivo a lo que son los materiales de la torre, pues ciertamente importantes. Entonces, claro, el dotarla de uso parece que es bastante conveniente. Si a mí me preguntaran qué es lo que yo pondría, pero no me lo han preguntado, yo creo que la torre es un espacio expositivo interesante en sí mismo. Yo creo que necesita de pocas cosas más. Las vistas desde arriba son espectaculares y es que además, bueno, durante las labores un poco de elaboración del proyecto y recopilación de datos y demás, hemos ido encontrando, por ejemplo, elementos como este, que es una lápida gótica de la iglesia original, que está utilizada como un mero material de construcción para sujetar un pilar de las bóvedas de la barroca. O incluso hemos visto una base de una columna, aquí no se ve muy bien, pero esto parece como una parte de una serpiente que, una vez más, Zapater describe en su tesorera, cuando describe las basas, habla de que tiene cabezas de serpiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, este tipo de elementos están en la iglesia y, ¿por qué no?, serían recuperables y serían susceptibles de exponerse en ese espacio expositivo, ¿no? En este proyecto no se proyecta la musealización porque es una obra que financia el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Fomento solamente da dinero para lo que es la consolidación del bien inmueble, pero no para bienes muebles. Entonces, de momento se dejará todo preparado, pero no habrá musealización. Bueno, debo advertir que a lo largo de la exposición, y voy a empezar ya, habrá algún par de temas escatológicos, pero que figuran en la propia torre, y como nada de lo humano nos es ajeno, pues lo saco aquí. Bueno, en la escalera de la primera planta de la torre hay un grafito, que es este de aquí, que la fotografía es difícil de tomar porque está situada en un sitio que no hay posibilidades de alejarnos y de tomar una buena fotografía, así que he traído esta imagen que sale publicada en el libro de Tere Thompson sobre la iglesia y que, bueno, lo que marca es ese posible trazado de una potencial cabecera de la iglesia gótica. Ese grafito está ahora mismo atravesado por un cable de la luz, que alguien no sabía que había un grafito con esas características y de ese interés, y alguien por allí pasó el cable de la luz. Bueno, la imagen de la escalera que les he dicho que me tratarán de memorizar tiene una inscripción que es la siguiente, y como lo que pone no me atrevo a reproducirlo, yo lo subtitulo, que cada uno pues lo lea. En la actualidad estamos interviniendo en la muralla de Teruel, lo ha dicho antes Ignacio, y en la torre de la bombardera, voy a sacar ahora dos imágenes de la torre de la bombardera, hay también dos inscripciones que voy a poner ahora mismo, y esta torre pues ha sido muchas cosas a lo largo de la historia. Ha sido torre defensiva, ha sido almacén de materiales de construcción y ha sido perrera municipal. Una de las inscripciones es esta. No se lee muy bien, por eso la vuelvo a subtitular. Y justo al lado pone esta otra que también subtitulo. Vale. Esto que pueda parecer un poco, bueno, no se sabe para qué traemos esto aquí, me sirve para hacer que todos hagamos una reflexión acerca de la radicalidad a la hora de actuar. Si hiciéramos ahora una votación y preguntáramos
¿quién borraría estos grafitos? Yo creo que muchas de las personas que están aquí votarían que hay que borrar estos grafitos. Yo tenía claro que este grafito había que borrarlo antes de cuando estábamos haciendo el proyecto. Yo lo tenía clarísimo. Pero unas personas que saben mucho de grafitos dijeron que esto de aquí es un grafito que deriva de la literatura de cordel, y la literatura de cordel era un tipo de literatura que los mercadillos, en los cordeles de los mercadillos se colgaban una especie de octavillas donde se difundían este tipo de frases. Entonces ahí ya empieza a entrar la duda de si tenemos que intervenir y eliminar este tipo de grafitos o no los tenemos que eliminar. Parece que todo el mundo estaría de acuerdo en que este grafito habría que mantenerlo. Nadie pensaríamos en que habría que eliminarlo. A veces entre la coherencia y la radicalidad, pues no tenemos claro dónde está el límite, ¿no? Porque claro, si decimos que hay que quitar estos, ¿por qué no hay que quitar este o incluso el propio elemento que une la planta primera con la planta segunda? ¿Alguien podría pensar que le molesta más un elemento que ocupa semejante espacio distorsionando el espacio original gótico y esto molesta más que una simple inscripción con rotulador? Yo lo dejo para la reflexión. Bueno, la voluntad de nuestro proyecto es, básicamente, la intención es pasar desapercibidos. Después de que se haga este proyecto, no vamos a notar una nueva torre gótica, vamos a notar una torre gótica muy parecida a la que hay, un poquitín más arreglada, un poquitín consolidada y un poquitín más limpia, pero no tiene voluntad de grandes transformaciones. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de localizar la cimentación, que ahora mismo no la tenemos clara, y de esa forma podremos conectar, o tratar de conectar, o ver qué pasa, cuál era la relación entre el muro gótico y el muro barroco. Vamos a eliminar la jardinera perimetral de los años 90, porque al lado de esos muros lo que se hizo fue colocar una jardinera con riego por goteo, con humedad presente, afectando directamente a lo que es a lo que es los propios muros, ¿no? Estos muros que ya han sufrido bastantes alteraciones por mechinales que se han metido, por incendios que se han provocado. Ahí vemos incluso unas tonalidades de color rojo, que son los óxidos de hierro que salen cuando se coloca un fuego, pues cuando se alcanza determinada temperatura, tenemos ese colorido, ¿no? Bueno, no me extiendo aquí, pero bueno, todo este tipo de elementos lógicamente habrá que restituirlos. Aquí se especifican un poco cuáles son los criterios principales para la intervención y el alcance de cada uno. Pues las cornisas de las que antes hablaba, en algunos sitios no están, con lo cual lo que se produce es un lavado de las propias pátinas positivas de la piedra. Y bueno, si nos vamos ya a la parte superior, a la coronación, vemos en qué estado se encuentra la cornisa de remate, que obviamente ese elemento decorativo y funcional ni decora ni funciona. Entonces seguramente ahí habrá que intervenir. Y esto no es una cuestión baladí, esto es una cuestión de arduas discusiones en las comisiones provinciales de patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, habrá que recuperar volúmenes, habrá que coser grietas. Tenemos un montón de grietas estructurales por prácticamente toda la torre, que habrá que por lo menos tapar para que pues no caigan huesos de oliva que generen oliveras, que empujen en los muros y demás, ¿no? Limpiaremos de agentes patógenos, tanto de humo como suciedad en general, pues aquella parte
aquellas partes que se encuentran sucias o alteradas, pues por efecto de la lluvia y procesos biológicos de deterioro o por propios fuegos que ha habido en el interior, ¿no? Y por ejemplo, en el cuerpo superior y el cuerpo de campanas ha habido un montón de alteraciones, ha habido un montón de campanas que se han puesto y quitado, ha llegado a haber 8, ahora mismo hay 3, y para ello lo que han ido es alojando los elementos de sujeción en lo que es la piedra. Pues bueno, en el proyecto inicial lo que nosotros habíamos planteado era retacar esos huecos con piedra, dejando la huella del pasado de ese elemento 1 centímetro retirada para que quedara manifiesto que ahí había ocurrido algo, pero desde luego no tuviera este aspecto. Bueno, pues esto, por ejemplo, no se admitió por la Comisión Provincial de Patrimonio. Bueno, parece un poco paradójico que sí que podamos intervenir en cuestiones que son propias de un deterioro de la edad y de los agentes atmosféricos y que no podamos reparar algo que ha sido un daño que el propio ser humano ha hecho. A lo mejor, haciendo el símil con la cirugía estética, nos dejarían ponernos botox para parecer que tenemos menos edad, pero no nos dejarían hacernos una operación de cirugía estética por un accidente de tráfico o por cualquier otra cuestión, ¿no? Bueno, haremos un tratamiento biocida, hidrofugante y demás, consolidante de la piedra, pues para que todo este deterioro, todo este proceso patológico que tenemos, pues tratar de minimizar el efecto. Bueno, esto es un cuadro que a veces bueno, que se sigue para la elección de los materiales sustitutivos, no incido más. Y bueno, pues ya entrando en mayor detalle, planta por planta, de lo que vamos a hacer, he dicho al principio que una de las cuestiones que todavía no sabemos fue ni en qué año se empieza la torre, ni quién empieza la torre. Bueno, la torre y la iglesia, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es el primer problema? Pues en la planta baja, hacia 1736, cuando se hace la iglesia barroca, la planta baja se reornamenta al estilo barroco. Se enluce y se colocan este tipo de elementos, de florones. La clave de la bóveda de crucería se tapa con yeso y ese yeso se decora con un lienzo. Eso no es un fresco, eso no es una pintura al fresco, es un lienzo que está clavado al yeso de la base. Bueno, pues una de las esperanzas que tenemos es, esto está autorizado por patrimonio, es vamos a retirar esto de aquí y vamos a tratar de ver si debajo hay algún escudo de armas o algún tipo de escudo que pueda darnos la pista de quién fue el promotor. Y si sabemos quién fue el promotor, tendremos una datación aproximada de cuándo se inician los trabajos. Eso mismo que ocurre ahí, nos ocurre en los 4 ménsulas de arranque de la bóveda, que en el resto de la torre tienen sus iconografías y que podría darnos la pista definitiva acerca de pues, la época fundacional y de quién fue, ¿no? En este triangulito de aquí, del que antes he sacado otra fotografía, queda ese escudo, que sería un poco correspondiente también, en ese caso, con el que queda oculto o con los que quedan ocultos en las esquinas, en el que aparece un escudo de Aragón con 5 barras. Esto que parece que vamos a encontrar, pues quizá no lo encontremos, quizá no tengamos buenas noticias. ¿Y por qué lo digo? Bueno, esta es la ventana o parte de la ventana de la torre, ventana oeste, en su planta baja. En esta línea de capiteles, aquí vemos un escudo de un castillo de 3 torres. Se puede parecer un poco a los Fernández de Heredia, bueno, eso es una cuestión a determinar. Ese está a la izquierda y ese estaba a la derecha. Alguien lo borró deliberadamente para no dejar seguramente constancia de lo que había inicialmente.
El gran temor que tenemos es que esto que ha pasado aquí también haya ocurrido ahí, o incluso en el resto de ménsulas, con lo cual se habrá borrado para siempre esa huella de quién había sido el promotor inicial de la torre, ¿no? Bueno, esta es la ventana, ese escudo que comentaba está ahí, y el otro escudo que ya no está, está ahí. Cuento una cosilla que es un poquitín quizá anecdótica, pero esta ventana que está en el exterior, por el interior, es así. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí ha ocurrido una cosa muy sencilla. Cuando hubo que ver cómo se minimizaba la entrada de aves o intemperie dentro de la torre, en algún momento alguien dice que hay que cerrar esa ventana. Bueno, pues se cierra la ventana, no hay ningún problema. ¿Y cómo la cerramos? Pues bueno, de la forma más barata. Hacemos un muro de yeso, un tabique de ladrillo y yeso, y ponemos 6 cristales con varilla de hierro cuadrados, que son los más baratos de todos. ¿Vale? Eso es una cuestión, pues, seguramente de los años 60 del siglo pasado. La intención nuestra en el proyecto inicial era adecuar la geometría del arco tanto en el exterior como en el interior. El debate en una de las comisiones por las que ha pasado este proyecto, el debate fue arduo para convencer a varios de los miembros de que era conveniente el poder, pues bueno, volver esa geometría de la torre a su estado original, ¿no? Un poco lo hago para trasladar esas dificultades con las que a veces nos encontramos para llevar a cabo cuestiones que nos parecen que son tan lógicas. Bueno, hay 2 puertas del siglo XVI y del siglo XVII, pues estas 2 las mantendremos, pero como no ofrece ninguna garantía a efectos de intrusión, colocaremos una tercera puerta en ese punto, pues con unas mayores garantías y demás. En esta parte de aquí, vuelvo al espacio triangular de aquí, pues bueno, lo vamos a pavimentar y bueno, aquí un poquito más, no hay mucho más que hacer. Y esta parte de aquí es la escalera extramural, la tenemos aquí, en la planta baja, la escalera extramural es esta de aquí. Ese agujero que tiene ahí, es esa mancha que tenemos ahí, que por el interior es este tabique de ladrillo. Bueno, pues, ¿qué haremos? Pues utilizaremos materiales un poquito más adecuados, pues la piedra de sillería, para rehacer lo que es el muro original de esa escalera. Bueno, subimos a la planta primera. En la planta primera nos encontramos que la que llamamos ahora mismo la sala del reloj, nos encontramos con un pavimento de losa de piedra que en ese punto de ahí pues, está relleno de tierra. Este suelo tiene triple vertiente hasta un punto que se encuentra ahí. Ese punto de ahí está representado esquemáticamente en ese punto de ahí. Y ese punto de ahí, por el exterior, es este de aquí. Esa pequeña cuestión, junto con el cambio en la sillería que tenemos a partir de ese nivel, nos da la pista, que ya Zapater también recoge en su tesorera, de que la construcción de la torre se interrumpió durante bastante tiempo. Esa interrupción debió hacer que este suelo, este pavimento, trabajara como cubierta durante algún tiempo. Y esto de aquí nada más responde a la evacuación de aguas que tuvieron que generar durante un espacio de tiempo, ¿no? El techo de esta sala es esta bóveda de crucería, que en la actualidad se encuentra absolutamente mutilada para haber pasado en tiempos anteriores las pesas del reloj que tuvo. Bueno, pues aquí vamos a intervenir y vamos a recuperar esa plementería que ahora mismo pues, se encuentra tan desvirtuada, ¿no? Bien, esta escalera es la que hemos comentado ya, es la que une, en el siglo XVI, une la planta primera con la planta segunda.
Y por casualidad, no por casualidad, sino porque hay gente que estudia estas cosas, vemos que es bastante parecida a la que se encuentra en la torre de la Catedral de Huesca. Bien, la escalera esta, que incide otra vez extramural, llega solamente hasta este nivel. Ahí podemos percibir un poquitín cómo cambia el tipo de mampostería, el tipo de sillería en ese nivel, y ahí es donde se debió interrumpir el proceso de construcción de la torre durante algún tiempo. Bueno, pues esta escalera está cortada ahí, y la nueva que entra por aquí se encuentra también cortada. Ahora mismo no sabemos qué es lo que hay detrás, y lo que se ha planteado en el proyecto y está autorizado es que abramos estos huecos para ver de qué forma continuaba y ver si aquello nos daba alguna pista adicional para descubrir cuestiones de la historia de la torre. Y bueno, el aspecto más controvertido de toda la intervención es el siguiente. Como ya he adelantado antes, la construcción de la torre barroca, de la iglesia barroca, corta el muro de la torre y lo corta en ese punto, donde está esa escalera de ahí. Esa escalera de ahí tiene esa vidriera, que es la que da aquí al altar, esta vidriera de aquí al altar, esa vidriera por el interior es esa vidriera de ahí, y esa escalera en ese punto tiene 45 centímetros de ancho. Ese ancho es del todo insuficiente para poder hacer que el uso de la torre pues responda de la forma en la que debe, ¿no? Bueno, pues la idea del proyecto es, en ese punto, por lo que es el interior de la iglesia, sacar un voladizo de 55 centímetros para tener 1 metro de ancho en este punto y poder circular con un poquitín más de libertad, ¿no? Bueno, el estado actual es este de aquí. La foto es un poquitín oscura y la iluminación a lo mejor no ayuda mucho. Ese es el estado actual, y lo que se plantea en el proyecto es este de aquí. Prácticamente pasa desapercibido. Desde la visión central de la iglesia hacia el altar, una visión un poco más lateral, no se percibe para nada, ese voladizo se encontraría ahí. Y ya sí que desde lo que es el propio altar, sí que vemos, pues, en un plano un poquitín un plano un poco mejor, sí que podemos ver lo que es la intervención que vamos a hacer. Bueno, la idea inicial que hicimos fue hacer un elemento de este tipo para, además, cuando estamos subiendo la escalera, poder tener una visual a esos 15 metros de altura, tener una visual de lo que es el altar. El diseño inicial, no lo hago en grande, era este, pero fue rechazado por una comisión, y la justificación para el rechazo de ese diseño fue que aparecía un elemento simbólico como era una cruz, y una cruz no podía aparecer representada en este espacio. Bueno, pues rediseñamos el elemento hasta que en la actualidad el que está aprobado es este de aquí. Y este elemento básicamente consta de un cuerpo de madera a modo de celosía, que en cada uno de esos cuadros lleva estos elementos, que está basado, la geometría está basada en las marcas de cantero que hemos ido identificando a lo largo de los sillares que todavía constan. Entonces, a través de estas cositas, desde ahí arriba podremos ver el altar, que es una visión inédita que tendremos, que es la posibilidad de ver, y bueno, pues no tiene mucho más. Inicialmente pensábamos que esto mismo que ocurre, estos son el peldaño 84-85, y en el siguiente paso de rosca, en el peldaño 100-101, nos volvemos a encontrar con el mismo problema, ¿no? Inicialmente pensábamos ver la posibilidad de conectar, de ampliar el espacio hacia lo que son las bóvedas bajo la cubierta de la iglesia, pero eso no va a poder ser porque justo nos coincide con ese arco que he explicado de 1,80 m que está sujetando toda la torre, con lo cual ahí mucho me temo que no vamos a poder ampliar nada. Bueno, en la planta noble lo que vamos a hacer es básicamente la pavimentación de la propia planta, cerrar
con alabastro lo que son los huecos de las ventanas, restituir unos elementos que están dañados en las molduras de piedra y bueno, pues mejorar las puertas que en la actualidad existen, ¿no? Y en el cuerpo de campanas, pues un poquitín más de lo mismo. Lo que es el suelo se encuentra en un estado absolutamente precario, chorrea grasa de los motores de las ventanas, tenemos las plataformas de piedras de madera para mantenimiento y demás, pues aquí también las eliminaremos, colocaremos el pavimento y trataremos pues, de mejorar un poco todo ese aspecto. Y luego, en este nivel, otra de las cuestiones importantes, que también suscitó muchísima controversia en una de las comisiones por las que pasó, son los antepechos que evitan que la caída desde el cuerpo de campanas al vacío, ¿no? Estos antepechos están conformados con ladrillo macizo manual, fijados con yeso y con algún tronco que está absolutamente podrido y están deteriorados. Además, perturban bastante lo que es la lectura de la proporción del propio hueco de la torre, con lo cual hemos entendido que había que eliminarlos y poner elementos mucho más ligeros que pasaran mucho más desapercibidos. Esto ha suscitado bastante controversia y bastante debate, ¿no? Bueno, un poco un desarrollo panorámico del cuerpo de campanas. Y casi ya por último, en lo que es la parte de proyecto, pues los importantes problemas de humedad que presenta la torre desde hace muchísimo tiempo. Esa fotografía de ahí está tomada en julio de 2015, después de un largo periodo de sequía con temperaturas muy altas, incluso con cierto viento. A pesar de todo eso, la torre estuvo así. Seguramente eso responde a una mancha ya perpetua, asociada también a la impregnación de sales higroscópicas, que son muy ávidas de agua, y que hace que esa mancha pues tenga ese carácter ahora mismo, antes de la intervención, de perpetuo. Yo tengo ciertas dudas de que el problema se pueda resolver de forma definitiva, pero vamos, lo vamos a intentar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a hacer varias cosas. Vamos a dar más pendiente a la salida de lo que son los canales hacia las gárgolas, que ahora mismo hay canales que están a contrapendiente, con lo cual lo que hacen en lugar de evacuar el agua es acumularla. Aquí en esta foto no se ve, pero hay incluso un agujero tremendo en el suelo. Y bueno, una de las medidas que esperamos que surta efecto es: vamos a hacer unas catas en los rincones de lo que es la cúpula en esta parte de aquí. Si podemos dejarlas casi vacías, las dejaremos. Y aprovechando toda una serie de huecos que ahora mismo ya presenta la propia sillería, lo que haremos es ventilar todo ese espacio para invertir lo que es el gradiente de humedad y de esa forma tratar de evitar que se acumule el agua en la parte exterior. Esta es seguramente una de las que también más debate ha podido generar, y es qué se hace con las gárgolas. Las gárgolas son elementos puramente funcionales y toda la geometría asociada que llevan, pues para algunos es secundaria. Lo que tiene que hacer una gárgola es escupir el agua y evitar que el agua discurra por los muros y deteriore esos paños. Si la gárgola no funciona, debería ser sustituida. Pues bueno, os podéis imaginar el debate que también suscita este tema, y esto es la única prescripción que queda pendiente de resolución para cuando tengamos acceso directo a las gárgolas, para hacer unas pruebas hidráulicas, para ver en qué medida evacúan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se han hecho un proyecto, ya lo he dicho al principio, que han participado ingenieros eléctricos, se ha hecho un estudio de iluminación. Si bien en esta intervención solo se va a poder hacer la iluminación interior, porque una vez más el Ministerio solo da dinero para el interior de la torre y para la parte inmueble, ¿no? Bueno, esto es un poco el repaso de cómo son los pavimentos. Como curiosidad, quizás se vea mejor en esta,
los ángulos de 90 grados no existen. No ha habido forma de cuadrar un pavimento a 90 grados, ¿no? Y esto es un poco lo que ya comentaba, que vamos a eliminar esos antepechos que había y vamos a colocar unos metálicos absolutamente permeables, visualmente permeables, y bueno, de esa forma recuperaremos pues, la lectura de esa relación macizo-hueco que tenía la torre. Bueno, voy a hacer un análisis estructural de la torre, pero que dura un minuto, ¿no? Que nadie se preocupe, ¿vale? ¿Cuánto pesa la torre? Pues hemos pesado la torre. La torre pesa 10.000 toneladas. He puesto decimales, suelo redondear, pero redondeo siempre al final, ¿no? La torre pesa 10.000 toneladas. Claro, ¿esto es mucho o es poco? Depende. ¿Qué pesa más, un elefante o una señora? No depende de la señora, o sea, pesa más el elefante. Entonces, un elefante, ¿por qué no deja huellas y una señora con tacones sí que deja huellas? Pues porque no nos importa tanto el peso de un elemento como la presión que transmite. Cuanto más peso, más presión. Cuanto más superficie, menos presión. Estos son huellas de un rebeco. Bueno, alguno podrá decir que estos son huellas de una rebeca. Un rebeco en la nieve clava sus pezuñas y un señor, un esquimal o un paseante con raquetas no se hunde porque tiene más superficie y por lo tanto no se hunde. Entonces, no nos interesa tanto cuánto pesa la torre, sino cuánta presión transmite. Bueno, pues para eso lo siguiente que tenemos que hacer es medir la superficie de los muros y relacionarla con el peso que tiene en cada punto. Bueno, en el plano de apoyo de lo que es esa cúpula de la cubierta, si dividimos esta cantidad por esta y lo pasamos a kilos por centímetro cuadrado, he pasado a kilos por centímetro cuadrado porque nos hacemos mejor la idea que en toneladas por metro cuadrado, ¿no? Bueno, pues ahí cae 1,46 kilopoldos por centímetro cuadrado, o kilogramos, bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? En este nivel tenemos 3 kilos y vemos como la presión, lógicamente, cuanto más abajo estamos, más sube la presión. Claro, si ahora ponemos cuánta presión tenemos aquí, parece que el salto va a ser también significativo, pero no lo es. Lógicamente no lo es porque como sube mucho la carga y sube mucho la superficie por el efecto de los estribos, la presión se mantiene. Bueno, una pregunta que hacía muchas veces a los alumnos es ¿esto es mucho o es poco? Pues estos 8 kilos por centímetro cuadrado que tenemos sería el equivalente a que una garrafa de agua de 8 kilos, estas de 8 litros, tuviera su peso sobre un dado de jugar a cualquier cosa. Esa es la presión que está soportando la torre en su base. ¿Está claro el concepto? Vale. Bien. Aquí hay un salto de unidades, pero ahora las explico. Vamos a comparar la torre de Alcañiz, la torre gótica de Alcañiz, con respecto a otros edificios históricos. ¿Dónde está? Bueno, pues aquí tenemos la base del Panteón de Roma, aquí tenemos la cúpula de San Pedro, San Pablo de Londres, la Catedral de Palma. La base de la torre gótica tiene 8 kilos por centímetro cuadrado, que son 0,8 newtons por milímetro cuadrado. La base de la torre gótica de Alcañiz se encontraría en este rango de aquí. O sea, si comparamos con otros ejemplos, vemos que la torre gótica de Alcañiz está muy sobrada a efectos estructurales. Hemos hecho pruebas de laboratorio con la universidad,
hemos modelizado a través de los estudios petrológicos que ya tenemos hecho, hemos fabricado morteros lo más similares posible, los hemos roto la piedra de forma individual, la hemos roto a flexión, le hemos hecho ensayos de ultrasonidos y hemos roto sillería conjunta de mortero y sillería para ver por dónde estamos. Aunque todavía no tenemos los resultados concluyentes, estamos trabajando en ello, ya puedo decir que la torre, los materiales de la torre gótica de Alcañiz, desde luego, soportan muchísimo más que los 8 kilos por centímetro cuadrado que tenemos aquí calculados. ¿Vale? Entonces, todas esas grietas, porque la torre está totalmente agrietada. ¿De dónde salen? ¿Pero solo la torre? No. Vemos, bueno, aquí en estas fotos, la verdad que hemos tenido un problemilla con el tema de proyección. Vemos que toda la iglesia está agrietada en todo su perímetro. Incluso la portada, incluso con desplazamientos de los sillares, de las dinteles y demás. Toda la iglesia se ha abierto, aquí en la Alcañiz entendemos muy bien este concepto por el Día de las Palometas, se ha abierto como una mangrana, ¿vale? Muchos de los que estáis aquí ya sabéis por qué está tan agrietada la torre, pero me lo guardo para el final. Hablando de radicalismos, de los que antes he introducido, hay quien dice, los conservadores a ultranza dicen, que no se puede ni siquiera hacer una imagen virtual de cómo podría ser una restauración o de cómo podría ser un modelo del que no tenemos imágenes reales. Esos son los conservadores a ultranza. Entonces, si algún conservador a ultranza hay en la sala y no quiere que se contamine su mente con lo que voy a enseñar a continuación, tiene 5 minutos para abandonar la sala y luego al final le avisamos. Los rombos siempre han atraído más que han disuadido, ¿no? Bueno, este es el texto, que no vamos a leer entero, este es el texto de Pedro Juan Zapater, una vez más, La Tesorera, cuando describe la portada de mediodía de la iglesia. La define con profusión y con exactitud, como ha demostrado en otras descripciones que ha hecho, y empieza a decir pues que tiene 15 palmos de fondo, el sotabanco 3 palmos de alto, etc. Y empieza a decir que el primer arco consta de 12 arquivoltas, que la primera tiene unos arquillos enlazados y bien vaciados. El segundo, un culebreado, etcétera, etcétera, etcétera. Va describiendo una por una todas las arquivoltas. Me he permitido hacer un dibujillo de cómo creo, cruzando con otros modelos de la zona y demás, cómo creo que pudo ser más o menos. La imagen no es muy nítida y es a propósito, porque de esa forma deja más lugar a la imaginación personal de cada uno y no fijamos una imagen tan clara, ¿no? Bueno, pues más o menos debió ser así. Consta de las 12 columnas y hace descripción, como ya he dicho, profusa de los elementos centrales, de qué había en cada una de las arquivoltas y demás. Hay 2 arquivoltas en blanco, que son la quinta y la 11, en las que dice el quinto es un cordón liso y en frontera unas puntas que lo adornan a modo de arco de puntas. No, si alguno de los presentes en un crowd thinking, palabras de estas técnicas ahora actuales, se le ocurre cómo pudo ser esa arquivolta, encantadísimos de tomar la idea y de ver si cabe en este dibujo, ¿no? Bueno, como estamos en curso de humanidades, nihil prius fide, este es el lema de los notarios. No hay nada más antes que la fidelidad. Bueno, de la fidelidad se refiere a la fidelidad, a una fidelidad muy concreta, a decir la verdad y lo que están viendo, ¿no?
Pedro Juan Zapater era, ya lo he dicho, notario de Alcañiz. E hizo una descripción bastante exacta y bastante acertada de lo que fue la iglesia. Hemos hablado que hemos podido comprobar a través de los restos que nos quedan de la propia torre y de ese arco sobre la Capilla de la Soledad, que Pedro Juan Zapater midió muy bien lo que había. 240 palmos de largo, 96 palmos de ancho, 120 palmos de alto para la iglesia. Como curiosidad, un poquito más grande que la de Tortosa era la nuestra. ¿Vale? Pero cuando se refiere a la torre, dice: hermosa y muy vistosa pieza es esta torre. Tiene de alto, y recalco, más de 325 palmos. ¿Vale? 325 palmos a 21 centímetros de la época, la suma da, la multiplicación da casi 68 metros. Claro, hemos dicho que la torre mide 43. Si medía 68, la diferencia es muy rápida. Faltan 25 metros de torre. 25 metros es, si la torre tiene 43, pues media torre, pues un poquito más puesta encima. Un edificio de 8 plantas. Falta mucha torre. Claro, cuando nos surgió este tema, que fue convulso, claro, ¿qué fue del chapitel? Si no hemos tenido noticias de que haya ocurrido nada, ¿no? Pues bueno, con Jorge Martín, que está entre el público, investigó en el Archivo Diocesano de Zaragoza y encontró en una visita pastoral este texto que dice: se mandó reparar el chapitel del campanario, derribando lo que se cae y reparando como conviene dentro de 6 meses. Pero en otra visita pastoral, en el año 69, dice el mismo don Hernando de Aragón: mandamos a los jurados que acaben de hacer la torre de las campanas y le pongan su chapitel, no lo reparen, le pongan su chapitel dentro de tiempo de 2 años, so pena de 20 ducados. O sea, debió haber un chapitel gótico original, vamos a decir un capitel número 1, que debió tener sus problemas, que Hernando de Aragón ordenó demoler y volver a rehacer. Esto fue, hablamos de 1569. Pero claro, Pedro Juan Zapater en 1704 nos ha dicho que por lo menos tuvo 325 palmos. Luego Zapater vio otro chapitel. Y recientemente, hace una semana, con Tere, encontró este documento de Mariano Ardiz, que ya se conocía, pero que lo estamos viendo ahora con otros ojos, en el que dice que en el mayo de 1845 se deshizo la mitad de esta torrecita, la campana fue trasladada, etcétera, 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 etcétera. Enlazando esta fecha, 1845, con el 2 de septiembre de 1840, en el que hay una tormenta, cae un rayo en el polvorín y destroza toda la manzana de lo que es el actual teatro y provoca casi seguramente todas las grietas que hemos visto en la iglesia y en la torre, no sería de extrañar que este presunto segundo chapitel sufriera un daño estructural gravísimo y que finalmente se mandara a demoler. Puede ser que la torre llegara a tener 2 chapiteles, lo cual, desde el punto de vista histórico, ya es una buena noticia, pero desde el punto de vista de la restauración es apasionante, porque si hubiera que restaurar un chapitel, ¿cuál harías? ¿El primero o el segundo o harías un tercero? Entraríamos en un debate que lleva tiempo abierto y que todavía no está cerrado, ¿no? ¿Qué más sabemos? Bueno, pues sabemos más cosas. Este es el remate que ahora mismo tiene la cubierta de la torre gótica, que está aproximadamente por ahí.
Y este remate, desde luego, la traza no es gótica, la traza es renacentista. Con lo cual, nos da pie a pensar que en ese momento de 1500 y pico se interviene en gran medida en el remate de la torre para hacer el nuevo chapitel. ¿Qué más cosas sabemos? Da la impresión que en toda la sillería de la cubierta no aparece ninguna marca de cantero. La marca de cantero es un elemento que se utiliza en época medieval, pero ya no se utiliza en el Renacimiento. Con lo cual es posible que incluso el alcance de esa intervención llegara a ser de una entidad bastante grande, ¿no? Hasta el punto de intervenir en la propia cúpula. ¿Qué testimonios gráficos tenemos? Bueno, pues este es un grabado de Palomino de 1779. Sí que es verdad, y hemos, sobre todo Tere ha comparado con otros ejemplos, donde lo que hace es simplificar bastante la geometría, no es tan hiperrealista como descriptivo, ¿no? Y esa es la torre de la iglesia en 1779. Sí que se ve una torrecita en el remate que podría darnos una pista. Bueno, ¿qué más testimonios gráficos puede haber? Pues la verdad que es de extrañar que en el 16, con todo el humanismo que hubo en Alcañiz, ¿cómo es posible que no haya ninguna pintura, bueno, de la época que nos hubiera dicho algo, ¿no? A lo mejor incluso cualquier día aparece. Bueno, esto es un grafito que está en los muros de la torre gótica, en la planta de la cubierta. Ahí hay un elemento que está más o menos idealizado y si os fijáis ahí, parece una escalera de palo, de mano, conectando el nivel de planta primera con el nivel de planta segunda. ¿Y qué hay en el remate? Pues en el remate parece haber un chapitel. Y esta imagen debe estar realizada en el 16. ¿Por qué? Porque en el 16 todavía no estaba puesta esta escalera, perdón, todavía estaba puesta esta escalera, todavía no se había ejecutado la anterior y tampoco se había demolido el chapitel. Bueno, pues la volumetría que debió tener ese chapitel del que hablamos de Zapater debió tener una entidad parecida a esta. Otra cuestión que desde hace tiempo se plantea es: ¿fue la torre gótica de Alcañiz más alta que el Parador? ¿El concejo de Alcañiz erigió una torre para contraponerse al poder de la Orden de Calatrava que se encontraba en el castillo? Bueno, esta es una visión desde Puellos y esta es otra visión también desde Puellos. Es un barrido con un elemento, un nivel. Hay topógrafos en la sala que lo pueden corroborar. No se ve muy bien y por eso marco esa línea en amarillo donde se establece la relación entre el nivel de la coronación actual de la torre con el arranque del castillo Parador. Si esto de aquí son 4 plantas, a unos 4 metros, 4 por 4, 16 metros. Más o menos, debieron tener una altura bastante similar. Voy acabando y os voy a plantear un pequeño test de nada, pero que lo tenéis que responder en vuestro interior, no tenéis que levantar la mano ni nada. En las teorías contemporáneas de restauración se está incidiendo muchísimo en la importancia del símbolo que tiene cualquier elemento en la sociedad a la que sirve. A continuación, voy a sacar la imagen de una ciudad. Tenéis que saber de qué ciudad se trata. Una pista, esto es el Alcázar. El Alcázar de Toledo. El Alcázar de Toledo es todo un símbolo en la ciudad de Toledo. ¿Qué pasaría si desapareciera el Alcázar de Toledo? No esa es la pregunta.
estoy siendo un poquitín tramposo. Esto no es una imagen real de la ciudad de Toledo. Aquí hay una cosa que personalmente a mí me perturba y no son las placas solares de esta cubierta. Esta sí es la imagen de Toledo. Esta sí es. Este chapitel se hace en el 17. Se hizo uno originalmente, que lo hicieron los Koeman, llegando de Bruselas, hicieron un chapitel inicial y en el 17 hacen este. Voy a sacar la imagen de otra ciudad. A ver, esta sí que sí todos la acertamos, ¿vale? Perdón. Es que esta mañana cuando he venido a probar el PowerPoint he visto que estaba anunciado, ahí puede estar, o cuando os hagáis lo miráis, está anunciado Assassin's Creed, la parte 4, que es una película sacada de un videojuego, que no sé qué y no sé cuántos. Pero en ese cartel está utilizando imágenes de Roma, de Florencia, etcétera, etcétera, y está sacando la imagen de la Torre de Toledo. Estoy seguro que si la Torre de Toledo no tuviera chapitel, no lo hubieran sacado. Estoy seguro. Ahora sí que voy ya con la otra ciudad, que creo que no, esta no va a fallar nadie, ¿vale? La Plaza de España una vez no tuvo arcada superior. Para la reflexión, ¿vale? Y ya voy con la tercera imagen, que esta yo creo que sí que ya, bueno, la ponemos así bien para que nadie se nos perturbe. Bueno, pues ahí está nuestra torre. Bueno, al de arriba a la derecha más o menos yo creo que todos lo conocemos. Y dijo algo así como que cualquiera tiempo, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues quizás sí. Pero estamos en el curso de humanidades y a lo mejor deberíamos de pensar, alguien ya lo ha sacado de la mesa, que cualquier tiempo futuro deberá ser mejor. Y que tenemos que ser positivos y creer en la humanidad y no pensar que un chapitel del 14 no es superable en el siglo XXI. Yo me niego a pensarlo. Esto es Roque Agando, en la isla de La Gomera. Paisaje devastado por las llamas. Hemos hablado anteriormente del medio ambiente, de la obligación que tenemos de transmitir a nuestros hijos un medio ambiente que esté bien. Yo me atrevería a decir que si ahora hiciéramos una votación sobre si hay que reforestar Roque Agando, pues yo creo que la mayoría de nosotros diríamos que sí, que hay que reforestarlo, que hay que hacer un futuro mejor para nuestros hijos y pensaríamos en reforestarlo. La tecnología, que también hemos estado hablando antes, dicen que el ser humano es capaz de apretar un botón y de autodestruirnos. Pues casi seguro que sí. Pero yo prefiero pensar en que la tecnología puede hacer que la vida de las personas sea mejor. No veo por qué cualquier tiempo pasado haya tenido que ser mejor y renunciar a un futuro mejor. Esta es una imagen de Alcañiz hace unos años y yo creo que la imagen de Alcañiz actual pues es mejor que esta que hubo, pero tampoco veo por qué Alcañiz no pueda tener en el futuro una imagen mejor que la que tiene ahora. No tengo mucho más que contar. Muchas gracias por vuestra atención.